Salmos 91:1. Este versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tal vez lo has leído como una frase de protección, pero este versículo es una declaración de confirmación radical, una invitación a vivir en intimidad con Dios y un recordatorio de que la verdadera seguridad no está en lo visible, sino en lo eterno. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable? Como si todo a tu alrededor se tambaleara y no tuvieras un lugar donde estar realmente seguro. Este versículo responde con una imagen poderosa. El que habita no dice el que visita o el que pasa de vez en cuando. Habla de permanecer, de estar en su presencia, de hacer de la presencia de Dios tu hogar. Bajo su sombra, la vida puede estar en caos, pero el alma vive en calma. ¿Por qué fue escrito este versículo? El Salmo 91, en general, es un canto de confianza, posiblemente escrito por Moisés o David, en tiempos donde la vida estaba rodeada de peligros, constantes guerras, pestes y amenazas. Y este versículo marca el inicio del Salmo como un pacto personal. Quien decide habitar en Dios vive en una zona de cobertura que no puede ser comprada ni destruida. ¿Para quién fue dicho? Fue escrito para el creyente que elige refugiarse en Dios cuando todo lo demás falla, para el que necesita paz en medio de tormentas internas o externas, para el que entiende que no es suficiente conocer a Dios de lejos, sino habitar con Él de cerca. Ahora, ¿para qué sirve este versículo? Este versículo es un mapa hacia la seguridad espiritual. Te da identidad, te recuerda que eres hijo, no huérfano. Te da protección. Habitar con Dios es caminar sabiendo que Él cubre tus pasos. Te da paz porque la sombra del Altísimo no solo te guarda del mal, te calma el alma. Teológicamente, la palabra habitar viene del hebreo yashab, que implica sentarse, permanecer, establecerse. Es una postura de confianza, no de huida. Aún emocionalmente, habitar en Dios es como vivir en un lugar donde la ansiedad no manda. Es sentir que, aunque todo cambie, hay un lugar donde tu corazón está firme. Y psicológicamente, este versículo es un antídoto contra la inseguridad interna. Al recordar que hay una sombra que te cubre, tu mente deja de buscar control en lo que no puede controlar. Ahora te hago una pregunta. ¿Te atreves a habitar y no solo visitar la presencia de Dios? ¿Te atreves a convertir la oración y la confianza en Él en tu refugio diario? Cada vez que eliges quedarte bajo su sombra, es como si le dijeras a tus temores: no me muevo de aquí porque el Altísimo me cubre. El Salmo 91:1 no es solo un verso de protección, es un llamado a una vida constante de intimidad con Dios. Es la clave para encontrar paz en medio de la guerra. Es la certeza de que no estás solo y es la puerta a una vida cubierta por la presencia del Omnipotente. Hoy, aunque todo parezca incierto, puedes decir: yo habito bajo la sombra del Omnipotente y allí nada me falta. Salmo 91:2. Este versículo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quizás lo has leído como una simple declaración de fe, pero este versículo es una confesión poderosa, una proclamación en medio del peligro y un escudo verbal que protege el alma cuando todo alrededor se desmorona. ¿Alguna vez has sentido que no puedes más, pero aún así te obligaste a creer? Te has encontrado en medio del temor y sin ver nada claro dijiste con los labios lo que tu corazón apenas podía sostener. Eso es este versículo, una decisión espiritual de hablar cuando lo que sientes es realmente incertidumbre. David, o quizás Moisés, no escribe esto desde la comodidad, sino desde la guerra, desde el peligro, desde la fe que elige confiar. ¿Por qué fue escrito este versículo? Este versículo es una respuesta consciente al versículo anterior. Después de declarar que habita bajo la sombra del Altísimo, el salmista hace algo aún más poderoso. Declara en voz alta quién es Dios para él. En tiempos antiguos, declarar algo en voz alta tenía un peso espiritual muy fuerte, porque lo que dices tiene poder. Y este versículo lo demuestra.
¿Para quién fue dicho? Fue escrito para creyentes que necesitan recordarse a sí mismos, en quien confían, para quien quizás está atravesando un valle, una tormenta o una batalla emocional. Es un versículo para el que no solo piensa en Dios, sino que necesita decirlo en voz alta para que su alma lo escuche. Ahora la gran pregunta, ¿para qué sirve este versículo? Fortalece tu confianza, porque lo que dices construye lo que crees. Redirige tu mente, porque cuando confiesas quién es Dios, dejas de mirar el problema y fijas la mirada en el protector. Teológicamente, la palabra esperanza en el hebreo puede traducirse como refugio o esperanza activa. No es pasiva, es una fe en movimiento. Y la palabra castillo sugiere una fortaleza inaccesible, un lugar alto donde el enemigo no puede escalar. A veces necesitamos confesar que creemos para empezar a creer de verdad. Psicológicamente, el acto de verbalizar fortalece el circuito cerebral de la convicción. Cuando lo dices, lo crees más. Cuando lo repites, lo integras. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿A quién le estás hablando en los días de crisis? ¿Estás repitiendo tus temores o proclamando tu fe? Este versículo te desafía a hacer algo hoy, decir con tu boca quién es Dios, aun cuando tus emociones todavía no lo sientan. Decir, Él es mi esperanza, mi castillo, mi refugio, mi confianza. Porque cada vez que lo dices, tu alma se refuerza y todo lo que te está atacando retrocede. El Salmo 91.2 no es una frase optimista, es una estrategia. Es confesar la fe que todavía está temblando, pero elige sostener. Es una confesión, es una posición y es una respuesta ante el temor. Y hoy puedes hacer lo mismo, decirle a Dios con fe, aunque con voz quebrada, tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios, y en ti confiaré. Salmo 91:3. Este versículo dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Quizás lo has leído como una promesa más de protección, pero este versículo es una imagen poderosa del Dios que ve trampas antes que tú mismo las veas. Es una garantía de que incluso lo invisible está bajo su control. Déjame explicarte. ¿Alguna vez sentiste que algo invisible te estaba atacando? Como si una trampa emocional, una relación tóxica, incluso una enfermedad silenciosa te estuviera alcanzando. Pues este verso dice, Dios no solo te acompaña, te libra. Antes de que caigas, Él ya ha enviado el escape y antes de que lo veas, Él ya lo vio. ¿Por qué fue escrito este versículo? En tiempos antiguos el lazo del cazador era una trampa secreta oculta en el camino y la peste destructora representaba enfermedades letales que arrasaban aldeas completas. Y este versículo fue escrito en un contexto donde la muerte podía llegar sin previo aviso, pero aún así el salmista proclama, Dios me librará. ¿Para quién fue dicho? Para el que vive con ansiedad por el futuro, para el que siente que algo malo puede pasar en cualquier momento, para el que está luchando con pensamientos de temor, enfermedad o traición. Este versículo es para ti que necesitas saber que Dios no solo acciona, Él anticipa y protege. ¿Para qué sirve este versículo? Primero te da paz. No todo lo que amenaza tu vida tendrá poder sobre ti. Segundo, te da confianza. Lo que tú no ves, Dios ya lo venció. Y tercero, te da fe. Hay cosas que no entendiste porque Dios ya las quitó antes de que te alcanzaran. Teológicamente, el verbo librará es liberación activa y personal. No es suerte, es intervención divina. El término cazador sugiere un enemigo astuto. Dios no solo protege de peligros evidentes, sino de trampas escondidas. Emocionalmente, nos ayuda a soltar el control. No necesitas ver la trampa para estar seguro, necesitas al Dios que la destruye. Psicológicamente, reduce la hipervigilancia y la paranoia espiritual. El creyente aprende a descansar, no solo a resistir. Te hago una pregunta. ¿Y si te dijera que Dios ya te libró de cosas que ni sabías que venían? ¿Y si confías más y te preocupas menos? Precisamente, el Salmo 91:3 es tu permiso para dejar de temer lo que pasará y comenzar a confiar en quien te cuida. Dios ve lo que tú no puedes.
desactiva trampas que tú no sentiste y anula amenazas que ni tú sabías que existían. Hoy puedes decir, Él me librará del lazo, me guardará de la peste y me dará descanso en medio del peligro. Salmo 91, 4. Y este versículo dice así, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tal vez lo has leído como una metáfora bonita, pero este versículo es una imagen radical. El Dios Todopoderoso cubriéndote como un ave cubre a sus crías, mostrando fuerza y ternura al mismo tiempo. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas un refugio emocional más que físico? ¿Un lugar donde llorar sin temor? ¿Donde esconderse sin juicio? Este versículo te dice que ese lugar es Dios mismo. Sus alas no solo te protegen del ataque, también te abrazan en medio del dolor. En el antiguo Medio Oriente, la imagen de un ave cubriendo a sus polluelos representaba protección total. Y aquí el salmista compara a Dios como un refugio vivo, activo y compasivo. Además menciona escudo y adarga, mostrando que su verdad es defensa sólida. ¿Para quién fue dicho? Para los que se sienten desprotegidos emocionalmente, para los que han sido heridos por palabras, traiciones o pérdidas, para los que necesitan saber que no están solos en la batalla. Ahora, ¿para qué sirve este versículo? Para que entiendas que Él te abraza. Dios no solo te defiende, te consuela, te afirma, su verdad no cambia aunque todo a tu alrededor lo haga. Te cubre, Él es un refugio donde tú puedes bajar la guardia. Teológicamente, plumas y alas evocan ternura divina. Verdad en hebreo es emet, que significa estabilidad y firmeza. Su palabra no solo informa, sostiene. Emocionalmente, cuando todo se tambalea, este versículo te recuerda, hay un lugar seguro para el alma herida. Aun psicológicamente, la imagen de refugio activa una sensación de seguridad interna que reduce la ansiedad y el temor. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de correr y simplemente te escondieras bajo sus alas? ¿Qué pasaría si confiaras en su verdad más que en tus emociones? El Salmo 91.4 es un abrazo divino con la fuerza de un escudo y la ternura de un refugio. Dios no solo te defiende, es tu refugio. No solo pelea por ti, te cubre mientras sanas tu alma. Hoy puedes decir, me escondo bajo sus alas y su verdad me protege de todo lo que intenta destruirme. Salmos 91:5. Este versículo dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Quizás lo has leído como una promesa poética, pero este versículo es una declaración de guerra contra el temor. Es la paz de quien sabe que de día o de noche está cubierto por Dios. ¿Alguna vez el temor no te ha dejado dormir? ¿Has sentido ansiedad sin explicación aparente? ¿O has vivido días con una sensación constante de peligro? Este versículo no promete que el peligro no exista, promete que no tendrás que temerlo. ¿Por qué fue escrito este versículo? En el mundo bíblico, normalmente la noche representa caos, ataques invisibles y ansiedad. El día representa guerra abierta, saetas o flechas volando. Este versículo declara, Dios no solo protege lo físico, también tu paz mental. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para los que batallan con la ansiedad, el temor, el insomnio o los ataques mentales, para los que viven con la sensación de que algo malo va a pasar, para los que han perdido la paz pero desean recuperarla. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve este versículo? Primero, te libera del temor constante. Dios es tu guarda 24/7. Segundo, te devuelve la paz emocional. No tienes que estar alerta todo el tiempo, Él está en control. Tercero, te recuerda que no estás solo. Día y noche su presencia no se va. Ahora, teológicamente, no temerás. No significa ausencia de peligro, sino presencia de confianza. Terror nocturno y saeta representan todo tipo de amenazas, natural o espiritual. Pero sabemos que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, es decir, tiene todo poder, lo sabe todo y está en todo lugar. Aun psicológicamente, tú pudieras repetir este verso antes de dormir, porque está diseñado para reprogramar tu sistema nervioso con seguridad espiritual.
Te hago una pregunta. ¿Y si esta noche decidieras dormir tranquilo o tranquila, sabiendo que Dios vela por ti? ¿Y qué tal si enfrentas el día sin temor, porque el que te cubre no se aleja de ti? El Salmo 91.5 es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que el temor no gobierna cuando Dios guarda. No importa qué tan oscura sea tu noche o qué tan rápido vuelen las amenazas. Hoy puedes decir, no temeré, porque mi confianza no está en lo que rodea mi vida, sino en el carácter de Dios que me cuida. Salmo 91:6. Este versículo dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quizás lo has leído como otra línea de protección dentro del Salmo, pero este versículo revela algo más profundo. Dios protege incluso de las amenazas que no vemos venir. Habla de peligros silenciosos, de cosas que avanzan sin hacer ruido, de crisis que aparecen cuando nadie las espera. ¿Alguna vez has sentido temor por cosas que no puedes controlar? Por enfermedades que aparecen sin aviso, por noticias que llegan de repente o por situaciones que cambian la vida en un momento. Este versículo responde a ese tipo de miedo. Dice que aún lo que camina en la oscuridad y aún lo que destruye a plena luz del día está bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué fue escrito este versículo? En los tiempos bíblicos, la pestilencia era una de las mayores amenazas para los pueblos. Eran enfermedades que se propagaban rápidamente y que muchas veces aparecían de forma invisible. Nadie sabía cuándo comenzaban ni cómo detenerlas. Y la mortandad que destruye al mediodía representaba calamidades repentinas, tragedias que llegaban cuando la vida parecía normal. Este versículo declara que ni lo oculto ni lo evidente escapan al cuidado de Dios. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el que vive preocupado por lo inesperado, para el que teme las crisis que no puede prever, para el que siente que el mundo puede cambiar de un momento a otro. También es para el creyente que necesita recordar que Dios sigue teniendo control aun cuando las circunstancias parecen incontrolables. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero te recuerda que Dios cuida de ti aun cuando no entiendes lo que está pasando. Segundo, te enseña que no todo lo que sucede tiene poder para destruir tu vida. Y tercero, fortalece tu fe para confiar en Dios incluso en tiempos de incertidumbre. Teológicamente, la pestilencia y la mortandad representan amenazas colectivas, crisis que afectan ciudades enteras. Pero el mensaje del Salmo es que el creyente vive bajo una cobertura distinta, una relación de confianza con Dios que trasciende el temor. Emocionalmente, este versículo trae calma al corazón que vive preocupado por el mañana y aún psicológicamente ayuda a romper el ciclo del miedo constante, porque recuerda que no todo depende del control humano. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si confiaras en Dios incluso cuando no puedes entender lo que ocurre a tu alrededor? ¿Qué pasaría si descansaras sabiendo que el mismo Dios que gobierna el día también gobierna la noche? El Salmo 91.6 es una declaración de confianza en medio de la incertidumbre. Es la seguridad de que aun cuando el mundo se sacude, Dios sigue siendo refugio. Hoy puedes decir, no temeré a la pestilencia que camina en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye en pleno día, porque mi vida está en las manos de Dios. Salmo 91:7. Este versículo dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Quizás lo has leído como una promesa exagerada o como una figura poética, pero este versículo es una declaración impactante de protección divina en medio del caos. Describe un escenario donde la destrucción ocurre alrededor, pero la vida del que confía en Dios permanece guardada. ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se está derrumbando? ¿Has visto situaciones donde otros caen, donde la crisis toca muchas vidas, donde todo parece fuera de control? Este versículo no niega la realidad del peligro. Lo que afirma es que la cobertura de Dios puede sostenerte
aun cuando todo alrededor se tambalea. ¿Por qué fue escrito este versículo? En el contexto bíblico, las guerras, las plagas y las calamidades podían causar grandes pérdidas humanas en poco tiempo. Ver caer a muchos a tu alrededor no era una imagen simbólica, era una realidad frecuente. Y en medio de esa realidad, el salmista declara una verdad poderosa. La protección de Dios no depende de la cantidad de peligro, sino de la relación con Él. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el creyente que vive rodeado de incertidumbre, para el que ve crisis en su entorno, para el que necesita recordar que su seguridad no depende de lo que ocurre alrededor, sino de quien lo guarda. También es para quien necesita fortalecer su confianza cuando observa que otros están siendo sacudidos por las circunstancias de la vida. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero, fortalece tu fe en medio de escenarios difíciles. Segundo, te recuerda que la protección de Dios no es limitada por el tamaño de la crisis. Y tercero, te invita a confiar en que Dios puede guardarte aun cuando la situación parece abrumadora. Teológicamente, este versículo revela un principio de confianza en la soberanía de Dios. No significa que el creyente nunca enfrentará dificultades, sino que su vida está bajo la autoridad de un Dios que tiene poder para guardar, sostener y preservar. Emocionalmente, este versículo trae estabilidad cuando todo parece inestable y psicológicamente ayuda a romper el miedo colectivo que muchas veces se propaga cuando el peligro afecta a muchas personas al mismo tiempo. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de medir tu seguridad por lo que ves alrededor y comenzarás a medirla por la fidelidad de Dios? ¿Qué pasaría si confiaras en que el mismo Dios que te ha sostenido hasta hoy seguirá guardando tu vida mañana? El Salmo 91, 7 es una proclamación de confianza en medio del peligro. Es la certeza de que la presencia de Dios puede marcar la diferencia entre el caos y la seguridad. Hoy puedes decir, aunque muchos caigan alrededor, mi confianza está en Dios y Él es quien guarda mi vida. Salmo 91, 8. Este versículo dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Quizás lo has leído como una frase dura o como una simple afirmación de justicia, pero este versículo revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es justo y su justicia finalmente se manifiesta. Habla de un momento donde el creyente puede observar cómo Dios pone cada cosa en su lugar. ¿Alguna vez has visto injusticias que parecían no tener consecuencia? Personas haciendo el mal y aparentemente prosperando sin que nada ocurra. Situaciones donde el mal parece avanzar sin freno. Este versículo responde a esa inquietud humana. Dice que llegará un momento donde la justicia de Dios será visible. No será escondida, no será silenciosa, será evidente. ¿Por qué fue escrito este versículo? En los tiempos bíblicos muchas personas vivían bajo opresión, injusticia y abuso de poder. Muchas veces parecía que los malvados tenían ventaja y que los justos sufrían sin razón. Pero el salmista recuerda una verdad esencial. Dios no ignora el mal. Puede parecer que tarda, pero su justicia siempre llega. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el creyente que ha sido herido por la injusticia, para el que ha sufrido a causa de decisiones o acciones de otros, para el que necesita recordar que Dios no es indiferente ante el mal. También es para quien necesita aprender a confiar en la justicia de Dios en lugar de tomar la venganza en sus propias manos. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero te libera del deseo de venganza, porque recuerdas que Dios es quien juzga con justicia. Segundo, fortalece tu paciencia, porque sabes que el mal no tendrá la última palabra. Y tercero, reafirma tu confianza en que vivir en integridad siempre tiene valor delante de Dios. Teológicamente, este versículo revela la justicia divina como parte del carácter de Dios. Él no solo es refugio y protector, también es juez justo.
Emocionalmente, este versículo trae descanso al corazón que ha sido herido por la injusticia. Y psicológicamente ayuda a liberar la carga del resentimiento, porque el creyente aprende a dejar el juicio en las manos de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de cargar el peso de la justicia y permitieras que Dios haga lo que solo Él puede hacer? ¿Qué pasaría si confiaras en que la justicia de Dios es más perfecta que cualquier justicia humana? El Salmo 91:8 es un recordatorio de que Dios ve todo, conoce todo y finalmente pondrá cada cosa en su lugar. Hoy puedes decir, no necesito responder con venganza, porque el Dios en quien confío es también el Dios que hace justicia. Salmo 91:9. Este versículo dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Quizás lo has leído como una simple declaración de fe, pero este versículo revela un principio espiritual profundo. La protección de Dios está conectada con la decisión de hacer de Él nuestro refugio. No es solo una promesa, es también una elección. ¿Alguna vez te has preguntado dónde realmente descansa tu seguridad? ¿En tus recursos, en tus planes, en tu fuerza o en Dios? Este versículo nos recuerda que la verdadera estabilidad de la vida nace cuando Dios se convierte en el lugar donde habita nuestro corazón. ¿Por qué fue escrito este versículo? Dentro del Salmo 91, este versículo funciona como una explicación de todo lo que se ha dicho antes. Las promesas de protección, paz y seguridad no aparecen de manera automática. Están relacionadas con una relación cercana con Dios. El salmista declara que quien hace del Altísimo su morada vive bajo una cobertura especial. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el creyente que desea vivir cerca de Dios, para el que entiende que la fe no es solo creer en Dios, sino también depender de Él. También es para quien está buscando un fundamento sólido en medio de un mundo inestable. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero te recuerda que la fe es una decisión diaria. Segundo, te invita a hacer de Dios tu lugar seguro, no solo una opción en momentos de crisis. Y tercero, fortalece tu confianza, al saber que cuando Dios es tu refugio, tu vida descansa en algo eterno. Teológicamente, la palabra habitación implica morada permanente, un lugar donde alguien vive y permanece. No habla de visitas ocasionales, habla de una relación constante con Dios. Emocionalmente, este versículo produce estabilidad, porque cuando el corazón encuentra su hogar en Dios, deja de depender de circunstancias cambiantes. Y psicológicamente ayuda a desarrollar una seguridad interna que no depende del entorno, sino de una relación firme con el Creador. Te hago una pregunta, ¿dónde está realmente tu refugio hoy? ¿Qué lugar ocupa Dios en la estructura de tu vida? El Salmo 91:9 es una invitación a vivir cerca de Dios, no solo a buscarlo cuando aparecen los problemas. Hoy puedes decir, Jehová es mi esperanza, el Altísimo es mi habitación, y en Él encuentro mi verdadera seguridad. Salmo 91:10. Este versículo dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quizás lo has leído como una promesa absoluta donde ningún problema puede acercarse, pero este versículo revela algo más profundo, la protección de Dios sobre la vida del que confía en Él. No es una negación de la realidad del mal, es una afirmación del cuidado divino sobre quien vive bajo su cobertura. ¿Alguna vez has sentido preocupación por tu hogar, por tu familia o por las cosas que amas? ¿Has pensado en las amenazas que pueden aparecer de repente, enfermedades, crisis o problemas inesperados? Este versículo habla precisamente a ese tipo de temor. Afirma que la vida del creyente está bajo la mirada protectora de Dios. ¿Por qué fue escrito este versículo? En los tiempos bíblicos, las plagas y calamidades podían devastar familias enteras y comunidades completas. Las personas vivían con la constante amenaza de enfermedades, guerras y desastres.
En ese contexto, el salmista declara una verdad poderosa. Quien habita bajo el cuidado de Dios puede confiar en que su vida no está abandonada al azar. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el creyente que desea seguridad para su hogar, para el que ora por su familia y quiere ver la protección de Dios sobre su casa. También es para el que necesita recordar que la presencia de Dios no solo cuida al individuo, sino también el espacio donde vive. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero, fortalece la confianza en que Dios cuida tu vida y tu hogar. Segundo, te invita a vivir con fe en lugar de vivir dominado por el temor. Y tercero, te recuerda que tu seguridad final no depende solo de tus precauciones, sino del cuidado de Dios. Teológicamente, este versículo expresa la idea de cobertura divina. No significa que el creyente nunca enfrentará pruebas, sino que su vida está dentro del propósito y la soberanía de Dios. Emocionalmente, este versículo trae tranquilidad al corazón que teme por su familia, y psicológicamente produce una sensación de seguridad que reduce la ansiedad constante por el futuro. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si confiaras en que Dios también cuida tu casa y tu familia? ¿Qué pasaría si entregaras a Dios las preocupaciones que hoy pesan sobre tu corazón? El Salmo 91:10 es un recordatorio de que la presencia de Dios puede cubrir la vida del creyente y su hogar. Hoy puedes decir, mi vida y mi casa están bajo la protección de Dios y confío en que Él cuida de nosotros. Salmo 91:11. Este versículo dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Quizás lo has leído como una imagen simbólica o como una frase espiritual, pero este versículo revela una realidad profunda. Dios utiliza sus mensajeros para cuidar la vida de los que confían en Él. Habla de una protección que muchas veces ocurre sin que la podamos ver. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces Dios te ha protegido sin que te dieras cuenta? ¿Cuántas situaciones pudieron haber terminado mal, pero algo cambió el rumbo en el último momento? Este versículo sugiere que el cuidado de Dios no siempre es visible, pero está constantemente activo. ¿Por qué fue escrito este versículo? En la tradición bíblica, los ángeles son descritos como mensajeros y servidores de Dios, enviados para cumplir su voluntad. A lo largo de las escrituras aparecen como protectores, guías y ayudadores en momentos críticos. El salmista declara que Dios mismo da la orden para que sus ángeles cuiden los caminos del creyente. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el que necesita recordar que no está solo en el camino de la vida, para el que enfrenta decisiones, peligros o incertidumbre y necesita confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo percibe. También es para quien necesita recordar que el cuidado de Dios puede manifestarse de formas que el ser humano no siempre alcanza a entender. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero, fortalece la confianza en la protección de Dios. Segundo, recuerda que el mundo espiritual también participa en el cuidado del creyente. Y tercero, invita a caminar con la conciencia de que Dios está atento a cada paso de tu vida. Teológicamente, este versículo afirma que Dios gobierna tanto lo visible como lo invisible. Los ángeles no actúan por voluntad propia, sino bajo la autoridad de Dios. Emocionalmente, este versículo trae consuelo al corazón que se siente vulnerable y psicológicamente ayuda a desarrollar una sensación de acompañamiento y seguridad interior. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si caminaras cada día recordando que Dios está cuidando tus pasos? ¿Qué pasaría si confiaras en que su protección está obrando aún cuando no puedes verla? El Salmo 91:11 es un recordatorio de que el cuidado de Dios puede estar obrando a tu favor incluso cuando no lo percibes. Hoy puedes decir, Dios ha ordenado que sus ángeles cuiden mi camino y confío en que su protección me acompaña en cada paso. Salmo 91:12. Este versículo dice, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Quizás lo has leído como una imagen poética,
Pero este versículo revela una verdad profunda sobre el cuidado de Dios. Su protección no solo actúa en los grandes peligros, también en los pequeños tropiezos de la vida. Habla de un Dios que se interesa incluso por los detalles del camino que recorres cada día. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces un pequeño error puede cambiar una situación? ¿Cuántas decisiones o momentos aparentemente pequeños pueden terminar afectando todo el rumbo de la vida? Este versículo muestra que el cuidado de Dios alcanza incluso esos momentos donde podríamos tropezar. ¿Por qué fue escrito este versículo? Dentro del contexto del Salmo 91, este versículo continúa la idea del anterior, donde Dios envía a sus ángeles para cuidar los caminos del creyente. En el mundo antiguo los caminos eran irregulares, llenos de piedras y obstáculos. Tropezar podía significar caer, herirse o quedar vulnerable. El salmista usa esta imagen para expresar que Dios cuida incluso los detalles del caminar diario. ¿Para quién fue descrito este versículo? Para el creyente que teme equivocarse, para el que siente que su vida está llena de decisiones importantes, para el que necesita recordar que Dios no solo cuida los grandes momentos, sino también los pasos pequeños del camino. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero, fortalece la confianza en que Dios cuida cada paso de tu vida. Segundo, recuerda que incluso los detalles del camino están bajo su mirada. Y tercero, invita a caminar con fe sabiendo que Dios puede sostenerte cuando tu paso es inseguro. Teológicamente, este versículo muestra el cuidado providencial de Dios sobre la vida del creyente. No significa que nunca habrá tropiezos, sino que Dios tiene poder para sostener y levantar. Emocionalmente, este versículo trae tranquilidad al corazón que teme fallar o equivocarse. Y psicológicamente produce una sensación de acompañamiento que ayuda a reducir el miedo a avanzar en la vida. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si confiaras en que Dios también está cuidando los detalles de tu camino? ¿Qué pasaría si caminaras con la seguridad de que no estás avanzando solo? El Salmo 91:12 es un recordatorio de que Dios cuida incluso los pasos más pequeños del creyente. Hoy puedes decir, Dios sostiene mi camino y aun cuando el terreno es difícil, Él tiene poder para guardarme. Salmo 91:13. Este versículo dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Quizás lo has leído como una imagen fuerte o como una figura simbólica, pero este versículo comunica una verdad poderosa. El creyente que confía en Dios recibe autoridad para caminar por encima de aquello que antes representaba peligro. Habla de victoria, no porque la persona tenga poder propio, sino porque Dios respalda su vida. ¿Alguna vez has enfrentado situaciones que parecían demasiado grandes para ti? Momentos donde el miedo, la presión o el peligro parecían dominar el escenario. Este versículo utiliza imágenes de animales peligrosos para representar amenazas reales que podrían destruir a una persona. El león simboliza fuerza y ataque directo. El áspid representa un peligro silencioso y venenoso. El cachorro de león y el dragón describen fuerzas que pueden ser devastadoras. ¿Por qué fue escrito este versículo? En el mundo antiguo estos animales eran símbolos de poder, peligro y muerte. Caminar sobre ellos representaba dominio y victoria. El salmista utiliza esta imagen para expresar que el que vive bajo la protección de Dios no vive dominado por el miedo, sino sostenido por la autoridad de Dios. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el creyente que enfrenta amenazas, desafíos o situaciones que parecen superiores a sus fuerzas. Para el que necesita recordar que su vida no está definida por el tamaño del problema, sino por el poder de Dios que lo sostiene. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero, fortalece la confianza en que Dios puede darte victoria sobre lo que antes parecía invencible.
Segundo, recuerda que el creyente no está destinado a vivir dominado por el temor. Y tercero, invitas a caminar con fe sabiendo que Dios tiene poder para sostenerte aún en los momentos más difíciles. Teológicamente, este versículo revela la idea de dominio otorgado por Dios sobre fuerzas que representan peligro o destrucción. No es un llamado a la arrogancia humana, sino a la confianza en la autoridad de Dios. Emocionalmente, este versículo produce valentía cuando el corazón se siente intimidado por las circunstancias y psicológicamente ayuda a cambiar la percepción del miedo, recordando que el creyente puede enfrentar los desafíos con una confianza que nace de su relación con Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si enfrentaras tus problemas recordando que Dios tiene más poder que aquello que te amenaza? ¿Qué pasaría si caminaras con la convicción de que Dios puede darte victoria incluso en los escenarios más difíciles? El Salmo 91:13 es una declaración de victoria para el que vive bajo la protección de Dios. Hoy puedes decir, no caminaré dominado por el miedo, porque el Dios que me guarda tiene poder sobre todo lo que intenta levantar contra mi vida. Salmo 91:14. Este versículo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Quizás lo has leído como una promesa más dentro del Salmo, pero este versículo marca un cambio muy importante. Ahora es Dios mismo quien habla. Después de escuchar al salmista declarar confianza, ahora Dios responde afirmando lo que hará por aquel que le ama. ¿Alguna vez has pensado que tu relación con Dios no se basa solo en lo que tú dices, sino también en lo que Dios promete hacer por ti? Este versículo muestra que el amor y la confianza en Dios generan una respuesta directa de su parte. Dios declara que quien pone su amor en Él será librado y levantado. ¿Por qué fue que escrito este versículo? Dentro del Salmo 91, este versículo introduce la voz de Dios confirmando las promesas anteriores. No es solo la esperanza del creyente, es la respuesta divina a esa confianza. Dios afirma que la relación con Él no es unilateral. Cuando alguien decide amarle y confiar en su nombre, Dios actúa a favor de esa persona. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el creyente que ama a Dios y desea vivir cerca de Él, para el que ha decidido confiar en el nombre de Dios aún en medio de las dificultades. También es para quien necesita recordar que Dios no ignora la fe de quienes le buscan. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero, fortalece la seguridad de que Dios responde al amor genuino. Segundo, recuerda que conocer el nombre de Dios implica una relación real con Él, no solo información religiosa. Y tercero, afirma que Dios tiene poder para librar y levantar a quienes confían en Él. Teológicamente, este versículo habla de una relación de pacto. Amar a Dios y conocer su nombre significa reconocer su carácter, su autoridad y su fidelidad. Emocionalmente, este versículo trae consuelo al corazón que necesita saber que Dios responde a la fe sincera. Y psicológicamente produce una sensación profunda de valor personal, porque el creyente entiende que su vida es conocida y cuidada por Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si recordaras que Dios mismo ha prometido librar a quienes le aman? ¿Qué pasaría si confiaras en que tu relación con Dios tiene valor delante de Él? El Salmo 91:14 es una respuesta divina al corazón que confía. Hoy puedes decir, he puesto mi amor en Dios y confío en que Él también actuará para librar y sostener mi vida. Salmo 91:15. Este versículo dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Quizás lo has leído como una promesa hermosa, pero este versículo revela algo profundamente personal sobre la relación entre Dios y el creyente. Aquí Dios mismo habla y describe cómo responde cuando alguien clama a Él. No es una relación distante, es una relación viva donde Dios escucha, responde y acompaña. ¿Alguna vez has sentido que en medio de la angustia no hay nadie que realmente pueda entender lo que estás viviendo? Momentos donde el dolor,
la presión o la incertidumbre parecen demasiado grandes para llevarlo solo? Este versículo responde a esa realidad humana. Dios declara que cuando el creyente le invoca, Él responde. No promete ausencia de angustia, pero sí promete su presencia dentro de ella. ¿Por qué fue escrito este versículo? Dentro del Salmo 91, estas palabras forman parte de la respuesta directa de Dios a la confianza del creyente. Después de hablar de protección y refugio, Dios ahora afirma algo aún más profundo, su cercanía en medio de las dificultades. En el mundo bíblico, la angustia no era algo extraño. Guerras, enfermedades y crisis eran parte de la vida diaria. Pero el salmista recuerda que el creyente no atraviesa esos momentos solo. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el que está atravesando momentos difíciles, para el que necesita saber que Dios no se aleja cuando aparecen los problemas. También es para el creyente que necesita recordar que la oración no es un acto vacío, sino una conversación real con Dios. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero, fortalece la confianza en que Dios escucha cuando oramos. Segundo, recuerda que la presencia de Dios acompaña incluso en los momentos de angustia. Y tercero, afirma que Dios tiene poder para librar y finalmente honrar la vida de quienes confían en Él. Teológicamente, este versículo revela el carácter relacional de Dios. Él no es un Dios distante, es un Dios que responde al clamor humano. Emocionalmente, este versículo trae esperanza al corazón que se siente solo en medio del dolor. Y psicológicamente produce una sensación profunda de acompañamiento, porque el creyente entiende que su clamor no cae en el vacío. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy invocaras a Dios con la seguridad de que Él escucha tu voz? ¿Qué pasaría si confiaras en que incluso en medio de tu angustia Él está contigo? El Salmo 91:15 es una promesa viva de que Dios escucha, responde y acompaña. Hoy puedes decir, invocaré a Dios porque sé que Él me escucha, estará conmigo en la angustia y tiene poder para librar mi vida. Salmo 91:16. Este versículo dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quizás lo has leído como una promesa simple de longevidad, pero este versículo encierra algo mucho más profundo. Habla de plenitud, de propósito y de la culminación de la protección de Dios sobre la vida del creyente. Es el cierre del Salmo 91 y presenta el resultado final de confiar en Dios. ¿Alguna vez has pensado qué significa realmente una vida plena? ¿Es solo vivir muchos años o es vivir con sentido, con paz y con la seguridad de que tu vida está en las manos de Dios? Este versículo muestra que la bendición de Dios no se limita al tiempo de vida, sino a la calidad espiritual de esa vida. ¿Por qué fue escrito este versículo? Dentro del contexto del Salmo 91, este versículo funciona como la conclusión de todas las promesas anteriores. Después de hablar de protección, refugio, liberación y presencia divina, Dios declara el resultado final, una vida sostenida por Él y la revelación de su salvación. En la mentalidad bíblica, la larga vida era vista como una bendición que reflejaba el favor de Dios. Pero más allá de los años, el énfasis está en experimentar la salvación divina. ¿Para quién fue escrito este versículo? Para el creyente que desea vivir una vida que tenga significado delante de Dios. Para el que entiende que la verdadera satisfacción no viene solo de las cosas materiales, sino de conocer la obra de Dios en su vida. También es para quien necesita recordar que el propósito de Dios para su vida va más allá de las circunstancias presentes. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve este versículo? Primero recuerda que Dios desea bendecir la vida del creyente con plenitud. Segundo, afirma que la verdadera satisfacción viene de experimentar la salvación de Dios. Y tercero, invita a vivir confiando en que Dios está guiando la historia personal de cada creyente. Teológicamente, este versículo apunta a la salvación como la obra final de Dios en la vida del ser humano. No solo habla de protección temporal, sino de la relación eterna con Dios.
Emocionalmente, este versículo produce esperanza, porque muestra que la historia del creyente está en manos de un Dios que desea su bien. Y psicológicamente trae una sensación profunda de propósito, porque recuerda que la vida no es un accidente, sino parte de un plan mayor. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si vivieras cada día recordando que Dios desea mostrarte su salvación? ¿Qué pasaría si entendieras que la verdadera plenitud de la vida se encuentra en caminar con Él? El Salmo 91:16 es el cierre de una promesa poderosa. Dios no solo protege, también satisface y salva. Hoy puedes decir, mi vida está en las manos de Dios y confío en que Él me mostrará la plenitud de su salvación.